Mi padre, el comandante de nuestro hogar, imponía su ley con mano de hierro. Todo cambió cuando, siendo adolescente, encontré la verdad que ocultaba. Hoy, mientras su fachada de autoridad se derrumba, busca redención. Hijos de padres estrictos, cuando descubrieron una faceta de él que los demás desconocían. Mi papá, Roberto, era esa clase de persona que imponía respeto. Con su 1,90 metros de altura, manos grandes como guantes de béisbol y una mirada penetrante que te hacía sentir culpable hasta de respirar. Era dueño de una ferretería donde daba instrucciones a sus empleados como si fuera un maestro de escuela militar. Y en la casa, la situación no era diferente. Las normas eran claras: regresar a las 9, lavar los trastes antes de dormir y cuidar el vocabulario. Mis cuates le decían, el comandante, mitad broma, mitad miedo. Me llamo Miguel, tengo 16 años, y vivo en este ambiente de disciplina militar junto con mi mamá Carmen y mi hermano menor Luis, de 10 años, quien ya aprendió mejor que yo a llevar la fiesta en paz con papá. Siempre me preguntaba si había algo más allá de esa fachada de hombre duro, quizás una parte más sensible que mantenía oculta. El verano pasado obtuve mi respuesta, aunque no fue fácil llegar a ella. Todo empezó con una discusión que sacudió los cimientos de nuestra familia. Crecer bajo el techo de papá era como estar en un internado militar. No era malo, pero sí muy exigente. Si llevaba un 7 en la boleta, me esperaba una plática sobre la importancia de forjar mi destino. Si faltaba a un entrenamiento de fútbol, me ponía a dar vueltas en el patio hasta que las piernas me temblaban. La vida no regala nada, Miguel, repetía con voz firme. Mi mamá intentaba suavizar la situación, explicando que él solo quería vernos triunfar. Pero parecía que nos estaba preparando para una batalla que nadie había pedido. Luis, por ser el más chico, la llevaba más tranquila, pero hasta él sabía que era mejor no hacer ruido cuando papá andaba de malas. No le guardaba rencor, pero añoraba momentos de normalidad. Tal vez una broma o un estoy orgulloso de ti sin condiciones. En el fondo, me cuestionaba si nos quería o si solo éramos una responsabilidad más en su lista. El verano de mis 16 años, la tensión era palpable. Trabajaba medio tiempo en la ferretería, cargando material y acomodando mercancía bajo el sol ardiente de julio. Era agotador y papá no aflojaba el paso. No viniste a holgazanear, me regañaba si me tomaba un momento para hidratarme. Estaba juntando dinero para un coche usado, soñando con la independencia que me daría. Pero cada quincena parecía una gota en el mar. En casa, papá andaba irritable porque el negocio no marchaba bien. Un cliente importante había cancelado sus pedidos y batallaba para pagar a los empleados. Mamá trataba de levantarle el ánimo, pero él solo respondía con un gruñido y se encerraba en el taller a ordenar herramientas. Luis y yo caminábamos con cautela, conscientes de que cualquier error podría desatar su mal humor. Todo explotó una tarde sofocante a finales de julio. La cena transcurría en silencio, solo el sonido de los cubiertos y la conversación nerviosa de mamá sobre su club de jardinería. Luis platicaba emocionado sobre su proyecto de la Feria de Ciencias, algo relacionado con un modelo de cohete, cuando papá lo interrumpió. Mejor come y deja de parlotear, le dijo, sin despegar la vista del plato. Luis se encogió y sentí que la sangre me hervía. Estaba cansado del silencio, harto de que papá nos tratara como empleados en lugar de hijos. Sin pensarlo, susurré, quizás hablaría menos si no lo estuviera callando a cada rato. El comedor quedó en completo silencio. El tenedor de mamá quedó suspendido en el aire y Luis abrió los ojos como platos. Mi papá levantó la mirada lentamente, sus ojos clavándose en mí como dos brasas ardientes. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó con voz contenida. Sabía que debía retractarme, pero algo dentro de mí se quebró. Lo que escuchaste, respondí. Luis solo está emocionado por su proyecto y tú lo tratas como si hubiera hecho algo malo. Nos hace sentir que nunca somos suficientes. Mamá susurró. Miguel, mi amor, por favor. Pero papá alzó la mano para silenciarla. Se inclinó hacia adelante, apretando el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Así que te atreves a hablarme de esa manera en mi propia casa, después de todo lo que hago por ustedes? Todo lo que haces, solté una risa amarga. ¿Te refieres a exigirnos como si fuéramos tus empleados y hacernos sentir que nunca alcanzamos tus expectativas?
Me estoy esforzando al máximo en la ferretería y lo único que recibo son regaños. Mi voz temblaba, y aunque sentía la mirada preocupada de Luis, no pude contenerme. Papá se levantó de la mesa, imponente. Te estás pasando de la raya, Miguel. No entiendes lo que cuesta mantener a esta familia. Tal vez lo entendería si alguna vez nos explicaras las cosas, exclamé, poniéndome de pie también. No eres un papá, eres un capataz. Las palabras quedaron flotando en el aire como una nube pesada. Por un momento, vi un destello de algo más que enojo en sus ojos. Señaló la puerta con firmeza. Retírate ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, agarré mis tenis y salí de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales temblaron. La noche de Guadalajara era cálida y los grillos cantaban ajenos a todo lo sucedido. Caminé por la calle, con el corazón latiendo a 1000 por hora, repasando la discusión en mi mente. Una parte de mí se sentía liberada, como si por fin hubiera expresado lo que llevaba años guardando. Pero otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si papá no me dejaba volver? ¿Y si había arruinado todo con mi familia? Terminé en el Parque Municipal Los Pinos, sentado en una banca junto al campo de béisbol vacío. Mi celular vibró con un mensaje de mamá: por favor, regresa a casa, Miguel. Tu papá no lo dijo en serio. No contesté, no me sentía listo para enfrentarlo. Me quedé ahí por horas, mirando las estrellas aparecer, tratando de entender por qué papá era tan estricto con nosotros. Recordé las historias que mamá me había contado sobre su niñez, cómo su padre los abandonó cuando era pequeño, dejando a su madre sola con 3 hijos. Papá tuvo que empezar a trabajar muy joven y dejar la prepa para ayudar con los gastos. Quizás por eso nos exigía tanto, pensé. Pero eso no justificaba que nos hiciera sentir que nunca éramos suficiente. Como a medianoche, escuché pasos sobre la grava del camino. Mi estómago se revolvió, pensando que sería algún policía pidiéndome que me fuera. Pero era papá, con su chamarra de trabajo al hombro, luciendo cansado, no molesto, sino simplemente agotado. Al principio no dijo nada, solo se sentó en la banca a 1 metro de distancia. Me preparé para el regaño, pero él solo miraba el campo, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Finalmente, habló con una voz más suave de lo que jamás había escuchado. ¿Sabes? Yo solía jugar béisbol aquí. Era parador en corto. No lo hacía tan mal. Parpadeé sorprendido. Papá nunca hablaba de su pasado. ¿Y por qué lo dejaste? Pregunté con cautela. Él se encogió levemente mientras una sonrisa melancólica se dibujaba en su rostro. La vida tenía otros planes para mí. Me tocó madurar antes de tiempo. Se detuvo un momento antes de continuar, no quería que tú y Luis pasaran por lo mismo. Por eso fui tan exigente. Quizás me excedí. Me quedé sin palabras. Este hombre vulnerable frente a mí era diferente al padre severo que conocía, al que acababa de echarme de casa. Se notaba arrepentido, pero el dolor y el enojo seguían frescos en mi interior. No solo fuiste exigente, respondí con voz temblorosa. Nos hiciste sentir que nunca éramos suficientes. Como si fuéramos más un proyecto que tus propios hijos. Vi un destello de dolor en su mirada. No intentó defenderse ni justificarse. Simplemente asintió, procesando mis palabras. Vamos a casa, Miguel, murmuró suavemente. Mañana podemos hablar con más calma. Lo seguí, no porque estuviera listo para perdonarlo, sino porque el cansancio me había vencido. El camino de regreso fue silencioso, pero era diferente al silencio tenso de siempre. Era como si ambos estuviéramos reflexionando sobre lo que vendría después. Al llegar, mamá me envolvió en un abrazo que casi me deja sin aire, mientras Luis se asomaba desde su cuarto susurrando, ¿todo bien? Asentí, aunque mi mente era un torbellino. Papá había mostrado una grieta en su coraza, dejando ver a alguien más allá del comandante estricto, pero no sabía qué pensar ni si este cambio duraría. La mañana siguiente desperté esperando encontrar un ambiente pesado en casa. Le había alzado la voz a papá como nunca antes me había atrevido, y él, en lugar de castigarme, me había buscado en el parque para dialogar. Ese hombre de voz suave que me habló de sus días como jugador de béisbol era tan diferente al padre que conocía que me costaba trabajo procesarlo. Una parte de mí quería creer que hablaba en serio, que las cosas cambiarían,
pero otra parte temía que todo volviera a ser como antes, con él dando órdenes como si nada hubiera pasado. Me quedé en la cama, contemplando el techo, preguntándome si lo de anoche había sido solo un momento único o el inicio de algo nuevo. En la cocina, el ambiente era inusualmente tranquilo. Mamá preparaba hot cakes sin su alegría habitual, y Luis rayaba una servilleta, lanzándome miradas discretas como si fuera una piñata a punto de romperse. Papá estaba sentado tomando café, ya con sus botas de trabajo puestas. Me detuve en la entrada, medio esperando un sermón sobre el respeto. En vez de eso, levantó la mirada y me saludó con un simple movimiento de cabeza. «Buenos días, Miguel», dijo con voz neutral, como si no hubiéramos discutido la noche anterior. Murmuré un saludo y me senté, tomando un hot cake para evitar mirarlo. Mamá me dedicó una pequeña sonrisa, pero el ambiente seguía tenso, todos esperando que alguien más tomara la iniciativa. Finalmente, papá aclaró su garganta. «Me llamaron del Centro Cultural San Juan», comentó, sin mirar a nadie en particular. «Necesitan ayuda con el jardín. Les hace falta gente». Hizo una pausa y agregó, «Miguel, ¿te gustaría venir?». Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino. Papá nunca me había preguntado si quería ayudarlo, simplemente me daba órdenes. Y después de lo de anoche, pensé que querría mantenerme alejado. Los ojos de Luis se abrieron como platos y mamá arqueó las cejas, pero mantuve mi expresión neutral. «Va», respondí, intentando sonar indiferente, aunque mi corazón latía acelerado. ¿Era su manera de hacer las paces o me esperaba algo más? El Centro Cultural San Juan era un edificio antiguo a unas cuadras de casa, con el pasto descuidado y un jardín que parecía abandonado. El equipo de papá ya estaba descargando palas y costales de tierra de la camioneta. Aunque había trabajado con ellos antes, hoy se sentía diferente. Papá no me apuró ni criticó mi forma de trabajar. Simplemente me pasó un rastrillo y me indicó, «Puedes empezar por allá, junto a la barda». Asentí, aguardando sus instrucciones, pero él se volteó y comenzó a platicar con Chuy sobre el sistema de riego. Me dediqué a juntar hojarasca y quitar la hierba silvestre, mientras mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Sería esta su manera de hacer las paces o simplemente estaba agotado para seguir con la tensión? Durante toda la mañana, observé discretamente a papá. Se movía con naturalidad dirigiendo a su equipo, manteniendo su tono firme, pero notablemente más suave que de costumbre. Hasta logré escuchar una risa discreta cuando Chuy se enredó con la manguera, un sonido que me resultaba casi desconocido. Al mediodía, la señorita Gil salió del Centro Cultural San Juan. Era una mujer menuda con aire maternal y una sonrisa reconfortante. «Ha quedado maravilloso, Roberto», le comentó a papá. «Los pequeños estarán fascinados». Papá solo movió los hombros mientras se limpiaba el sudor. «Solo cumplimos con nuestro trabajo», respondió, aunque pude notar un brillo de satisfacción en su mirada. La señorita Gil volteó hacia mí con una sonrisa aún más amplia. «Tú debes ser Miguel. Tu papá me ha contado que eres un excelente ayudante». Por poco suelto la herramienta de la impresión. «¿Mi papá dijo eso?». Susurré un gracias, sintiendo el calor en mis mejillas, y lo busqué con la mirada. Pero él fingía estar ocupado ajustando una carretilla. La señorita Gil continuó explicando cómo el jardín se convertiría en un espacio educativo para los niños, donde podrían cultivar sus propios vegetales y aprender sobre el medio ambiente. «Es invaluable contar con voluntarios como ustedes», agregó. En ese momento comprendí que ella pensaba que yo estaba ahí por voluntad propia, no por obligación paterna. No la corregí, pero me impactó saber que papá había hablado bien de mí con alguien más. Paramos para comer, sentados en la parte trasera de la camioneta. El equipo charlaba animadamente, mientras papá permanecía callado, comiendo su torta y contemplando el jardín inconcluso. Me senté junto a él, mordisqueando mis papitas, reuniendo valor para iniciar una conversación. Al fin me animé. «Este lugar está padre», comenté, intentando sonar casual. «Mejor que andar cargando tierra para jardines de gente rica». Él soltó un resoplido que sonó casi a risa. «Pues sí, esto es trabajo social», admitió. «Dios ha estado insistiendo por meses, dice que los chamacos necesitan un lugar bonito». Levanté las cejas, sorprendido. «¿Trabajando sin cobrar? Eso sí es nuevo». «¿Por qué aceptaste?»,
Pregunté con genuina curiosidad. Se tomó su tiempo para responder. Dio un trago a su agua y después dijo, yo crecí por aquí. Este centro fue mi refugio muchos días. Me mantuvo alejado de problemas. Su voz sonaba diferente, como si estuviera compartiendo un secreto guardado por años. Esperé en silencio, y después de una pausa, continuó. Mis hermanos y yo veníamos después de la escuela. Mi mamá trabajaba, mi papá nos había dejado. Tenían una cancha de básquet atrás. Me la pasaba jugando hasta que oscurecía. Se detuvo, con la mirada perdida en sus recuerdos. Lo observé fijamente, tratando de imaginar a papá de niño, apenas mayor que Luis, botando un balón en una cancha deteriorada. Jamás había hablado así de su infancia, con tanto detalle. Mamá me había contado sobre el abandono de mi abuelo, pero papá siempre evitaba el tema como si no existiera. Ahora, escuchándolo hablar del centro cultural, descubrí a otra persona. Alguien que alguna vez fue un niño con ilusiones, no solo el hombre que manejaba nuestra casa con mano firme. No sabía que jugabas básquet, comenté, manteniendo un tono tranquilo para no romper el momento. Se encogió de hombros mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. No era malo. Aunque me faltó estatura para el equipo de la prepa. Me reí, y por un instante, éramos solo dos personas platicando, no un padre e hijo en constante desacuerdo. Pero entonces Chuy lo llamó para revisar unas medidas y el momento se esfumó. Volví a mis labores con la mente dando vueltas. La apertura de papá me dejaba inquieto. Deseaba confiar en su esfuerzo por cambiar, pero su prolongada imagen de autoridad inflexible me hacía dudar. ¿Y si todo volvía a ser como antes al día siguiente? El ambiente cambió cuando la señorita Gil trajo a varios niños del programa vacacional para colaborar. Entre risas y juegos, removían la tierra y hacían preguntas sin parar. Un pequeño delgado llamado Toño no se despegaba de mí, siguiéndome como mi sombra. ¡Qué fuerte eres!, exclamó al verme con un costal de tierra. Seguro puedes cargar hasta un carro. Me reí, presumiendo un poco mis músculos. Quizá uno chiquito. Toño soltó una carcajada y señaló hacia donde estaba papá, quien le enseñaba a otro niño cómo sembrar una plantita. ¿Es tu papá? Se ve serio. Observé a papá, arrodillado, sus manos enormes cuidando con delicadeza la tierra alrededor de un pequeño brote. Su expresión era concentrada pero tranquila. Sí, respondí, aunque no es tan estricto como parece. Me sorprendió ver a papá interactuando con los niños. No alzaba la voz ni los regañaba cuando cometían errores. Con paciencia les explicaba la profundidad correcta para plantar, e incluso se rió cuando una niña le ensució el pantalón con lodo. Toño me contó que venía al centro diariamente porque su mamá trabajaba hasta tarde. La señorita Gil es buena onda, pero sería padre tener un jardín bonito, comentó. Mi abuelita antes cultivaba jitomates. Asentí, recordando las palabras de papá sobre cómo este lugar lo había ayudado en su juventud. Tal vez por eso estaba aquí, retribuyendo lo que recibió. Al atardecer, el jardín lucía transformado. Surcos bien trazados, plantas recién sembradas y un espacio preparado para una banca. La señorita Gil nos agradeció emocionada, como si le hubiéramos entregado un tesoro. Papá solo asintió, pero pude notar su satisfacción. Durante el regreso a casa, esperé que mencionara algo sobre nuestra discusión de anoche, pero no lo hizo. En vez de eso, puso música. Una rola antigua que no conocía, mientras él llevaba el ritmo con los dedos en el volante. Jamás lo había visto tan relajado. Al llegar, mamá nos esperaba en la entrada y Luis pateaba su balón cerca. ¿Qué tal les fue?, preguntó mamá con cautela, como tanteando el ambiente. Bien, respondió papá, mirándome. Miguel trabajó muy bien. Me quedé boquiabierto. Un halago de papá, así nada más. Mamá sonrió y Luis corrió a preguntarme por las herramientas que usamos. Le revolví el cabello, todavía procesando lo sucedido. Antes de entrar, papá se detuvo. Mañana volvemos, dijo. ¿Vienes? No sonó como orden, sino como invitación. Asentí. Sale, me apunto. Esa noche, acostado, repasé todo lo ocurrido. Ver a papá en el centro cultural, compartiendo historias de su niñez, sonriendo con los pequeños.
Era como descubrir a otra persona en el cuerpo de mi padre. Pero no me engañaba. Un día diferente no borraba una vida de exigencias que me hicieron sentir insuficiente. Sin embargo, algo había cambiado, como si una ventana se hubiera abierto dejando entrar aire fresco. No sabía si permanecería así o si yo tendría el valor de aprovechar esta oportunidad. Lo único cierto era que, por primera vez, quería intentarlo. Los días siguientes en el Centro Cultural San Juan fueron como descubrir un mundo nuevo. Papá mantenía su carácter firme y disciplinado, siempre pendiente de que nadie perdiera el tiempo, pero había algo distinto en él, una suavidad que no lograba explicar. A partir de nuestra discusión y aquella noche en el Parque Municipal Los Pinos, noté que su coraza comenzaba a agrietarse y el trabajo conjunto en el proyecto del jardín estaba haciendo esa grieta más grande. Ya no era el comandante inflexible de antes, sino alguien que buscaba tender puentes entre nosotros. Aunque parte de mí esperaba que todo volviera a ser como antes, cada jornada en el centro me mostraba facetas de mi padre que jamás había conocido. Durante esa semana, dedicamos todas las mañanas a transformar el jardín. El equipo acarreó tierra fresca, trazó senderos con grava y construyó jardineras elevadas. Me encargué de las plantas pequeñas, sembrando jitomates y chiles mientras la señorita Gil supervisaba. Los niños del curso de verano nos acompañaban siempre, llenando el lugar de alegría y bullicio. Toño, un pequeño de 8 años que al principio decía que mi papá le daba miedo, se convirtió en mi ayudante oficial y platicaba sin parar sobre sus caricaturas favoritas y las recetas de su abuelita. ¿Tú crees que estos jitomates quedarán tan ricos como los que hace mi abuelita?, me preguntó un día mientras escarbaba la tierra. Seguro que sí, respondí sonriendo. Somos expertos, contestó entre risas. En ese momento, capté a papá observándonos desde lejos, con un gesto de aprobación que se grabó en mi memoria. Los elogios de papá eran escasos. Y cuando los hacía, solían venir con alguna crítica como, está bien, pero pudiste hacerlo más rápido. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. El día anterior, cuando arreglé por iniciativa propia una reja que estaba floja, me dio una palmada en el hombro y dijo, bien hecho, Miguel. Sin regaños ni críticas, solo un reconocimiento sincero. Fue algo pequeño, pero me impactó profundamente. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, y ahora que llegaba así, sin condiciones, no sabía cómo reaccionar. Una parte de mí quería aferrarme a este cambio, pero otra temía que fuera temporal. El centro no solo estaba transformando mi visión de papá, era evidente. Una tarde, la señorita Gil lo llamó para consultarle sobre instalar una fuente pequeña, argumentando que sería relajante para los niños. Yo estaba cerca, acomodando costales de composta, lo suficientemente próximo para escuchar. Roberto, has hecho más de lo que esperábamos, comentó. El centro no lucía así desde hace años. Papá se encogió de hombros, como siempre, pero respondió en voz baja. Me da gusto poder ayudar, dijo. La señorita Gil sonrió. Esto significa mucho para ti, ¿verdad? Papá dudó un momento antes de responder, sí, este lugar me dio mucho cuando lo necesitaba. Me quedé inmóvil, con las manos aún en el costal. Aunque ya había mencionado su conexión con el centro, escucharlo admitirlo frente a alguien más fue diferente, como si compartiera un secreto guardado. Quise preguntarle más, pero el momento pasó y volvió a dirigir al equipo. Sin embargo, sus palabras quedaron resonando en mi mente. De regreso a casa esa noche, me atreví a preguntar. Dijiste que le debías mucho al centro, comencé, con la mirada fija en el tablero del coche. ¿A qué te referías? Apretó el volante con más fuerza y por un instante pensé que evitaría el tema. Pero entonces exhaló profundamente. Cuando era niño, las cosas no eran fáciles, admitió. Mi mamá trabajaba 2 turnos. Mis hermanos y yo pasábamos muchas horas sin supervisión. Este lugar, que antes era solo un almacén abandonado y una cancha descuidada, se convirtió en nuestro refugio, evitando que nos perdiéramos en las calles. Me observó con una mirada más cálida de lo normal. La señorita Gil era voluntaria en aquellos días. Nunca permitió que me diera por vencido. Me quedé atónito, intentando visualizar a mi padre, ese hombre que siempre parecía inquebrantable, como un chamaco necesitando el apoyo de alguien como la señorita Gil. Era algo difícil de procesar.
Jamás nos habías contado eso, susurré. Él esbozó una sonrisa leve. No es precisamente la clase de historia que se cuenta antes de dormir, Miguel. Pero no detecté molestia en su voz, solo un cansancio profundo, como si ese recuerdo pesara más de lo que aparentaba. Quise indagar más sobre su pasado, pero algo me indicó que era mejor dejar las cosas así. Por el momento, esta revelación era suficiente. En la casa, la situación seguía siendo delicada. A mamá le alegraba ver que papá y yo nos llevábamos mejor, aunque nos miraba con cierta preocupación, como anticipando otra discusión. Luis continuaba siendo el mismo chamaco de siempre, alternando entre sus tareas y suplicándome que jugara videojuegos con él. Pero hasta él notó el cambio. Papá está más tranquilo, comentó una noche, recostado en el sillón. Se siente raro. Me reí mientras le alborotaba el pelo. Sí, raro es una buena manera de decirlo. Pero no era solo extraño. Era esperanzador, y eso me inquietaba. La esperanza te hace vulnerable, y no estaba seguro de estar listo para confiar en esta nueva faceta de papá. Al otro día en el Centro Cultural San Juan, la situación se complicó. El material para el empedrado llegó con retraso y todos nos apuramos para terminar los senderos antes del evento comunitario que la señorita Gil había organizado para el fin de semana. Papá estaba en su papel de supervisor, pero sin alzar la voz, solo moviéndose ágilmente, verificando medidas y ayudando con la carga pesada. Mientras acarreaba piedras con Chuy, el encargado, me dijo, tu jefe está diferente esta semana, ¿verdad? Me encogí de hombros, sin saber qué responder. Tal vez solo está de buenas. Chuy soltó una carcajada. Roberto, ¿de buenas? Primera vez que lo veo. Pero Chuy tenía razón, papá había cambiado. Cuando uno de los chavos nuevos del equipo rompió una piedra al dejarla caer, me preparé para lo peor. En vez de eso, solo dijo, no pasa nada. Agarra otra. El muchacho quedó tan asombrado como yo. Más tarde, cuando Toño y otros niños quisieron ayudar cargando piedritas pequeñas, papá no los rechazó. Se agachó y les enseñó pacientemente cómo colocar las piedras de manera correcta. Su voz era suave, casi paternal. Mira, explicó, guiando las manos de Toño. Así quedará más firme. Toño sonrió y sentí algo en el pecho. Este era el padre que siempre había anhelado, y verlo comportarse así con los hijos de otras personas me provocaba una mezcla de celos y orgullo. Esa tarde, la señorita Gil trajo agua de Jamaica para todos mientras los niños correteaban entre risas y juegos. Papá y yo descansamos en una banca, recuperando el aliento. Él observaba el ambiente festivo con una sonrisa discreta. Me hace recordar aquellos tiempos, murmuró, como hablando consigo mismo. ¿Con tus hermanos?, pregunté, bebiendo un sorbo. Asintió. Sí, hacíamos un desorden tremendo, volvíamos locos a los maestros, pero nunca nos corrieron. Hizo una pausa y agregó, este lugar me hizo creer que podía ser alguien importante, ¿sabes? No solo un chamaco más del montón. Sus palabras me impactaron. ¿Tú, papá? ¿El que maneja su propio negocio, mantiene a la familia y nunca debe un peso? No tiene sentido. No eres un desastre, solté sin pensar. Las palabras brotaron sin permiso de mi boca. Me observó asombrado antes de esbozar una sonrisa discreta. Gracias, mijito. No agregó más y yo tampoco insistí, pero ese instante, ahí sentados con agua fresca y el bullicio alegre de los niños de fondo, nos acercó como nunca antes. Para el viernes, el jardín lucía casi terminado. Los canteros estaban sembrados, los senderos listos, y la señorita Gil no cabía de la emoción por el evento inaugural que incluiría antojitos y música regional. No paraba de agradecer a papá, quien solo asentía con modestia, aunque pude notar el orgullo en su mirada. Mientras recogíamos al final del día, Toño vino corriendo con una macetita de jitomate entre sus manitas. La señorita Gil dijo que podía regalártela, explicó, entregándomela con ilusión. Le revolví el pelo cariñosamente. Eres un niño muy especial. Papá, que enrollaba una manguera cerca, levantó la vista con una expresión suave. Hay que cuidarla bien, comentó. Toño confía en ti. De regreso a casa, llevaba la plantita en mi regazo, sintiéndome extrañamente protector. Papá tarareaba una vieja ranchera en la radio.
Por primera vez, el silencio entre nosotros se sentía cómodo. Quería expresarle mi gratitud por estos momentos compartidos, pero las palabras se me atoraban. Me limité a decir, Toño es un buen chamaco. Papá asintió. Sí, me recuerda a ti cuando tenía su edad. Siempre curioso por todo. Lo miré de reojo, con un nudo en la garganta. ¿Era eso un halago? ¿Un recuerdo especial? Como fuera, lo atesoré en mi corazón. Al llegar, mamá había preparado sopa de fideos, el platillo favorito de Luis. La casa se sentía diferente, más acogedora, como si la tensión de días anteriores se hubiera disipado. Luis parloteaba sin parar sobre su proyecto del cohete y, sorprendentemente, papá lo escuchaba con genuino interés, haciéndole preguntas en lugar de pedirle que bajara la voz. Mamá me guiñó un ojo, confirmando que ella también notaba el cambio. Después de cenar, coloqué la planta de Toño en mi ventana, prometiéndome cuidarla con esmero. Acostado en mi cama, reflexioné sobre papá, su infancia difícil, el hombre en quien se estaba transformando. Seguía siendo estricto, pero había más en él. Facetas que apenas comenzaba a descubrir. El futuro era incierto, pero por primera vez no me angustiaba enfrentarlo. El jardín del Centro Cultural San Juan estaba listo y mañana sería la inauguración. Esta semana trabajando con papá me mostró destellos de alguien que apenas conocía. Un hombre que reía con los niños, compartía retazos de su pasado y hasta me dedicaba palabras de aliento sin sermones. Era como si nuestra discusión, esa que me llevó furioso al parque, hubiera destapado algo en su interior. Pero no me hacía ilusiones. Papá seguía siendo quien mandaba en casa con mano firme, quien me hacía sentir que mis esfuerzos nunca eran suficientes. Mientras se acercaba el fin de semana, me preguntaba si esta nueva faceta suya permanecería o se desvanecería como espejismo al terminar el proyecto. No imaginaba que los días siguientes me revelarían más sobre mi padre de lo que jamás había conocido, obligándome a decidir qué clase de hijo quería ser. El sábado amaneció agitado. El centro cultural bullía de voluntarios acomodando mesas, colgando adornos y preparando garnachas y aguas frescas para el evento. La señorita Gil revoloteaba por todas partes, coordinando las actividades con su megáfono y una sonrisa radiante, mientras los pequeños del programa vacacional correteaban, intentando ayudar entre risas y travesuras. Los trabajadores de papá daban los últimos retoques al jardín, emparejando los senderos empedrados, regando las plantas recién sembradas y colocando una banca de madera que habían elaborado como regalo especial. Me asignaron la tarea de instalar los letreros del nuevo jardín, batallando con la cinta adhesiva que se pegaba en mis manos sudorosas. Observaba a papá moverse sin parar, transportando sus herramientas o conversando con la señorita Gil, su semblante sereno y relajado. Mostraba una alegría que me resultaba novedosa. Toño, mi pequeño seguidor, me encontró mientras forcejeaba con un letrero desalineado. «Miguel, ¿vas a venir a la fiesta?», preguntó, brincando emocionado. «¿Habrá pastel?». Sonreí mientras ajustaba el cartel. «Claro que sí, compadrito. ¿Me apartas una rebanada?». El chiquillo asintió con toda seriedad, como si fuera una promesa sagrada, antes de salir disparado tras una mariposa. Lo miré alejarse, sintiendo una mezcla de ternura y responsabilidad. Toño me recordaba a Luis, lleno de vida, buscando atención. Me hizo reflexionar sobre papá y cómo trataba a Toño durante la semana, con una paciencia y dulzura que raramente nos mostraba en casa. ¿Por qué era más sencillo para él mostrar ese lado con personas ajenas? La celebración arrancó al mediodía, con música regional retumbando en las bocinas y una multitud de vecinos, chamacos y personalidades locales dando vueltas. La señorita Gil dio un discurso agradeciendo a todos, especialmente a papá y su equipo. «Roberto nos ha regalado más que un jardín», expresó, con la voz entrecortada. «Ha creado un espacio donde nuestros niños podrán florecer». Los aplausos estallaron mientras papá se removía nervioso, con las manos en los bolsillos. Se notaba que no le gustaba ser el centro de atención, pero pude ver que estaba conmovido. Cuando la señorita Gil lo invitó a cortar el listón, intentó declinar, pero ella insistió y todos lo animaron. Saqué mi celular para capturar el momento, papá con las tijeras en mano, entre apenado y satisfecho. Era la primera vez que sentía el impulso de guardar un recuerdo así de él. Una vez inaugurado el jardín, los niños lo invadieron con alegría,
tocando las plantas, corriendo por los caminos y trepándose en las bancas. Toño me jaló de la mano para presumirme sus jitomates, los que sembramos juntos. «Ya están saliendo», exclamó, señalando los pequeños tallos verdes. Me agaché para apreciarlos mejor. «Tienes don para esto, Toño», le dije. El niño sonrió antes de correr a jugar con sus amigos. Al ponerme de pie y sacudirme el polvo del pantalón, sorprendí a papá observándome con una mirada cálida. «Se te da bien tratar con él», comentó, acercándose. «Te tiene mucho cariño». Me encogí de hombros, apenado. «Es un niño muy noble». Papá asintió y agregó: «Tú también lo eres, mijito». Me quedé sin palabras. ¿Era eso una muestra de afecto? Murmuré gracias, sonrojándome, y él me dio una palmada suave en el hombro antes de ir a ayudar a Chuy con la limpieza. El resto de la tarde pasó como un torbellino, disfrutando los tacos al pastor, jugando con los chamacos y esquivando a Luis, que había llegado con mamá e intentaba involucrarme en una guerra de globos con agua. Mamá estaba feliz, platicando con las vecinas y repartiendo galletas extra a Toño y sus amiguitos. Papá se mantenía atareado, pero percibí un cambio en su ritmo habitual. Se detenía para charlar con los vecinos y hasta soltaba carcajadas cuando la señorita Gil bromeaba sobre lo detallista que había sido con el diseño del jardín. Me pareció estar viendo a otra persona, alguien que formaba parte de la comunidad, no solo el señor que daba órdenes en casa y el trabajo. Sus palabras sobre la deuda que tenía con el centro cultural y cómo este lugar lo había ayudado en su niñez me dejaron pensando. ¿Qué otros secretos guardaba mi padre? Al atardecer, cuando la mayoría de la gente se había ido, mientras acomodaba las sillas, la señorita Gil me llamó aparte. «Miguel, necesito pedirte algo», me dijo con expresión seria. «Hay un chamaco, Marco, que viene al centro desde hace tiempo. Tiene 14 años, es buen muchacho pero está pasando por momentos difíciles. Le ayudaría mucho tener a alguien con quien platicar. Tal vez podrías enseñarle sobre el jardín». Me quedé pensando. No me sentía capacitado, solo era un estudiante de prepa. Pero vi su mirada sincera y recordé a Toño, como me veía con admiración. «Va, lo intentaré», respondí. Su rostro se iluminó. «Tu papá dijo que serías perfecto para esto. Está muy orgulloso de ti, ¿sabes?» Sentí un nudo en el estómago. ¿Mi papá orgulloso? Jamás lo había expresado así. Solo pude asentir, demasiado sorprendido para decir algo, y regresé a mi tarea con las sillas, con 1000 pensamientos en la cabeza. Esa noche, el ambiente en casa era distinto, más ligero, más acogedor. Mamá cantaba mientras cocinaba y Luis veía la tele en la sala. Papá estaba en la cochera, como siempre con sus herramientas. Me animé a acompañarlo, algo que no hacía desde chico. Lo encontré limpiando sus instrumentos mientras sonaba una vieja ranchera en el radio. Me recargué en su mesa de trabajo, observándolo. «Estuvo padre el evento», comenté, tanteando el terreno. Alzó la mirada y asintió. «Sí, la señorita Gil sabe organizar». Tomé aire y me aventuré. «No tenías que hacer todo eso gratis, el jardín y eso. ¿Por qué te importa tanto?» Dejó el trapo que usaba, algo inusual en él. «Ya te dije que le debo mucho a ese lugar», murmuró. «Pero hay más. Esos chamacos, Toño, Marco, todos ellos, me recuerdan a mí mismo. No tuve quien me guiara, quien me enseñara a ser un buen hombre. Aprendí solo, a golpes con la vida». Me miró fijamente. «No quiero eso para ti, ni para Luis, ni para ellos». Sentí un nudo en la garganta. Era la conversación más sincera que habíamos tenido, y entendí que no solo hablaba del centro cultural. Era sobre nuestra familia. «Lo estás haciendo bien con nosotros», le dije torpemente, pero con honestidad. Me dedicó una de esas sonrisas discretas que valen más que 1000 palabras y volvió a sus herramientas. Al día siguiente me levanté temprano. La plantita de jitomates de Toño seguía creciendo en mi ventana. Decidí ir al centro cultural por voluntad propia. Marco estaba ahí, un muchachito alto y delgado, pateando un balón contra la pared. Me presenté, algo nervioso, pero él aceptó mi compañía y terminamos sembrando algunas plantas juntos. No era muy platicador, pero cuando le mostré cómo sembrar, prestó atención y siguió mis instrucciones al pie de la letra.
Me sentí satisfecho, como si estuviera compartiendo algo que papá me había enseñado, aunque él no lo supiera. Más tarde, papá llegó con unas herramientas que la señorita Gil había pedido. Me vio trabajando con Marco y sin decir nada, solo me dio esa mirada de aprobación que significaba todo. Fue entonces cuando comprendí quién era realmente mi padre. No era solo ese hombre de carácter fuerte, sino alguien que se había esforzado por superar el ejemplo de su propio padre, una persona que dedicaba su tiempo a crear espacios para niños desconocidos, y que, a su manera particular, intentaba estar presente en mi vida. El futuro era incierto. Las vacaciones terminarían pronto y la ferretería atravesaba momentos complicados. Sin embargo, por primera vez sentía que éramos un verdadero equipo. En casa, encontré a Luis concentrado en su proyecto del cohete, me detuve a ayudarlo a colocar las aletas, y no pude evitar sonreír cuando esparció diamantina por todo el comedor. Mi mamá nos observaba con ternura. Cuando papá llegó, en lugar de molestarse por el desorden, se acercó tranquilamente y preguntó, ¿seguro que esa nave va a despegar? Los ojos de Luis brillaron mientras explicaba entusiasmado su diseño, y papá lo escuchaba con genuino interés, realmente interesado. Intercambié una mirada cómplice con mamá, quien sonreía como si entendiera que nuestra familia estaba encontrando su propio rumbo. Antes de dormir, me detuve a contemplar la plantita de Toño, sus hojas brillaban bajo la luz nocturna. Como ella, éramos pequeños y vulnerables, pero estábamos creciendo juntos.